En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos de Santa Fe arañan un cielo, a menudo cubierto por una capa de smog, dos mundos existían en órbitas paralelas, destinados a nunca tocarse. Uno era el mundo de Javier Morales, un hombre de 34 años cuya vida era una sinfonía de llaves inglesas, el olor a desinfectante y el eco de sus pasos en pasillos vacíos. El otro, el de Sofía Garza, una mujer de 38 años cuyo universo olía a cuero italiano, a café recién molido y al silencio presurizado de una cabina de jet privado. Él vivía en el sótano del lujo, ella en el penthouse del poder, y el edificio que los separaba y unía era el mismo. La vida de Javier era una ecuación simple con un resultado siempre negativo. Padre soltero de Mateo, un niño de 7 años con una sonrisa que desmentía la fragilidad de sus pulmones, Javier trabajaba en el equipo de mantenimiento de la Torre Garza, el epicentro del imperio de Sofía. Cada día era una carrera contra el reloj y las deudas. El alquiler en su modesto departamento de Iztapalapa devoraba su sueldo, y el miedo a no ser suficiente para su hijo era un nudo constante en su garganta. Años atrás, la madre de Mateo se había marchado, ahogada por la precariedad, dejando a Javier con una desconfianza tan profunda hacia el amor que lo consideraba un lujo, como los autos que veía entrar y salir del estacionamiento del rascacielos. Su realidad se componía de herramientas gastadas, el amor incondicional por Mateo y el sonido sibilante del inhalador del niño, un recordatorio constante de su urgencia financiera. En el último piso de esa misma torre, en una oficina con ventanales que ofrecían una vista panorámica del Valle de México, reinaba Sofía Garza. Era la CEO de Grupo Garza Innovación, un coloso tecnológico y de bienes raíces que su padre, un hombre forjado en acero y ambición, le había heredado no como un regalo, sino como una prueba perpetua. En los círculos de poder la llamaban la Dama de Hierro. Brillante, implacable, con una alergia incurable al fracaso. Su vida era una agenda de titanio, una sucesión de juntas, vuelos y eventos sociales donde cada sonrisa era una transacción. Pero tras esa fachada de control absoluto, Sofía vivía en una jaula de oro. Era prisionera de la soledad y de las expectativas de su padre, quien la presionaba sin tregua para que se casara con Ricardo Montemayor. Él era el heredero de un conglomerado rival, y el matrimonio no era una unión de amor, sino una fusión millonaria. Sofía despreciaba a Ricardo, un hombre arrogante que la miraba no como a una mujer, sino como al trofeo más codiciado de su colección. Pero la presión era asfixiante, y bajo todo eso, llevaba el peso de un secreto, una herida que nunca había cerrado, un embarazo perdido años atrás, en una relación que la había hecho pedazos y la había convencido de que la vulnerabilidad era un error estratégico que una mujer en su posición no podía permitirse cometer jamás. Sus mundos, tan distantes como la Tierra y la Luna, colisionaron en una noche de tormenta, una de esas lluvias torrenciales que paralizan la ciudad. Javier tuvo que quedarse hasta tarde para reparar una fuga de agua en el piso ejecutivo. Sin nadie con quien dejar a Mateo, lo llevó consigo, pidiéndole que se quedara quieto en un rincón con sus cuadernos para colorear. Pero un niño de 7 años, fascinado por las luces de la ciudad que parpadeaban a través de los ventanales como una galaxia a su alcance, no puede quedarse quieto por mucho tiempo. Se escapó, y en su exploración tropezó, derramando un vaso de jugo de mango sobre una pila de documentos en el escritorio de Sofía. Documentos cruciales para la fusión. Cuando Sofía los encontró, empapados y pegajosos, sintió que algo dentro de ella se rompía. Era la gota que derramaba el vaso de su estrés acumulado, la presión de su padre, la inminencia de la gala anual de la empresa, el rostro petulante de Ricardo. Todo explotó en una furia helada, dirigida al hombre de mantenimiento y a su pequeño hijo. Lo amenazó con despedirlo, con asegurarse de que no volviera a encontrar trabajo en toda la ciudad, con arruinarlo. Pero en lugar de las súplicas que esperaba, encontró algo que no había visto en años: dignidad pura. Javier se paró frente a ella, colocando a Mateo detrás de él, y con una voz tranquila pero firme,
asumió toda la responsabilidad defendiendo a su hijo. Fue un accidente, señora Garza. Yo pagaré los daños, pero no le hable así a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la miraba con el miedo de un subordinado o la adulación de un pretendiente. La miraba de frente, con una integridad que la desarmó. Aunque lo despidió con una advertencia gélida, la imagen de aquel padre protegiendo a su cachorro se quedó grabada en su mente. Una extraña y cálida anomalía en su mundo de hielo. La situación de Sofía alcanzó su punto de ebullición en la gala anual de la empresa, unos días después. Era el evento del año, un mar de vestidos de diseñador y sonrisas falsas. Su padre planeaba usar la ocasión para anunciar, con o sin su consentimiento, su compromiso con Ricardo Montemayor. Se sentía acorralada, como un animal en una trampa de lujo. Mientras su padre comenzaba su discurso en el escenario, Sofía buscaba desesperadamente una salida, una ruta de escape, un acto de rebelión que pudiera dinamitarlo todo. Y entonces sus ojos se cruzaron con una figura familiar. Al fondo del salón, moviéndose discretamente entre el personal del evento, estaba Javier Morales. En un impulso nacido de la más pura desesperación, Sofía caminó hacia él, lo tomó del brazo y lo arrastró a un pasillo de servicio. El corazón de Javier latía con fuerza, seguro de que iba a despedirlo frente a todos. Pero lo que ella le dijo lo dejó sin aliento. Le hizo una propuesta que sonaba a locura. Le pagaría todas sus deudas. Cubriría cada uno de los gastos médicos de Mateo por los próximos 5 años. Le daría un bono tan grande que cambiaría el destino de su familia para siempre. A cambio, solo tenía que hacer una cosa: fingir ser su prometido. Solo por esa noche. Solo para sobrevivir a las próximas horas. Javier la miró, incrédulo. La incredulidad en su rostro era una máscara frágil sobre un torbellino de pánico y una extraña, diminuta chispa de esperanza. ¿Qué clase de broma cruel era esta? ¿Un juego de ricos para humillar al personal? Pero la mirada de Sofía Garza no contenía ni una pizca de diversión. Era el acero puro de la desesperación, la mirada de alguien que está a punto de saltar de un acantilado y busca algo, cualquier cosa, a qué aferrarse en la caída. En la mente de Javier una imagen lo borró todo. El rostro de Mateo luchando por respirar durante su último ataque de asma, el sonido del inhalador, el miedo helado en su propio pecho. 5 años. 5 años sin tener que elegir entre la renta y las medicinas. Una vida. Era una vida lo que ella le estaba ofreciendo, envuelta en una mentira de una noche. Con el corazón martillándole en las sienes, asintió. Un solo y casi imperceptible movimiento de cabeza que selló su destino. No hubo tiempo para más. Sofía no esperó una respuesta verbal. Su asentimiento fue suficiente. Lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente, sus dedos delgados como tenazas de acero, y lo guió de vuelta al salón. El discurso de su padre resonaba, hablando de legados, de alianzas estratégicas, de un futuro brillante para el Grupo Garza. Sofía caminó con una determinación que partió la multitud como un barco rompehielos. La gente se apartaba, susurrando, notando al hombre de uniforme de servicio que era arrastrado por la heredera del imperio. «Y es por eso que esta noche es un honor para mí», comenzó a decir su padre con una sonrisa de tiburón dirigida a Ricardo Montemayor, quien estaba de pie junto al escenario. «Padre». La voz de Sofía cortó el aire, clara y fría como el hielo. Silencio. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Se detuvo al pie del escenario, con Javier a su lado, una pieza de utilería en un drama que no entendía. «Me temo que te has adelantado a los acontecimientos». Subió los escalones, moviéndose con una gracia depredadora. Javier la siguió, sintiendo cientos de ojos sobre él, desnudándolo, juzgándolo. Se sentía como un fraude, un impostor bajo las luces brillantes. Sofía tomó el micrófono de la mano de su padre, quien la miraba con una furia apenas contenida. Se giró hacia la audiencia. Su rostro era una máscara de serenidad. «Agradezco las amables palabras de mi padre y su entusiasmo por el futuro de la compañía. Un futuro que, efectivamente, será brillante,
pero no de la manera que él imagina. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Luego, se giró y extendió una mano hacia Javier. Quiero presentarles a Javier Morales. No es solo el hombre con el que he decidido compartir mi vida. Lo miró y por un segundo sus ojos le suplicaron que siguiera el juego. Es mi prometido. Si una bomba hubiera estallado en el centro del salón, el efecto habría sido menos devastador. El silencio fue absoluto, un vacío sonoro que absorbió todo el aire. Luego, como el crujido de un glaciar, comenzó el murmullo. Un tsunami de incredulidad, de conmoción, de escándalo. La cara del padre de Sofía pasó del rojo al púrpura. Ricardo Montemayor parecía como si lo hubieran abofeteado en público. La humillación era una mancha oscura en su rostro perfecto. La mentira había sido lanzada. Una piedra en un lago en calma, y las ondas expansivas ahora los arrastrarían a ambos. La farsa, sin embargo, apenas comenzaba. Antes de que su padre pudiera reaccionar, Sofía le devolvió el micrófono, tomó a Javier de la mano y lo sacó del escenario y del salón con la misma velocidad con la que había entrado. La tensión de la noche se rompió en el momento en que las puertas del penthouse se cerraron detrás de ellos. El sonido del tráfico de la Ciudad de México, a tantos pisos de altura, era un murmullo lejano, inexistente. El apartamento era más grande que toda la planta baja del edificio donde vivía Javier. Era un palacio de cristal y mármol, frío, impersonal y vasto. La tensión entre ellos, ahora que estaban solos, era casi una entidad física, llenando el espacio silencioso. Eran dos extraños de planetas diferentes, unidos por un acto de locura. Sofía se quitó los tacones con un suspiro que sonó más a agotamiento que a alivio. Se frotó las sienes, la armadura de la Dama de Hierro, finalmente mostrando algunas grietas. La habitación de huéspedes está por ese pasillo, la tercera puerta a la izquierda, dijo sin mirarlo. Su voz era plana, desprovista de la autoridad helada de antes, abrumado por el lujo, por el peso de la mentira, por el abismo que se había abierto bajo sus pies. Javier no se movió. La siguió con la mirada mientras ella caminaba hacia la cocina a servirse un vaso de agua. La observó de espaldas, una figura solitaria en medio de una opulencia desoladora. Finalmente, la siguió hasta el umbral de una de las habitaciones, un cuarto que era más lujoso que cualquier hotel que hubiera visto en su vida. Se detuvo en la puerta, el marco separando sus dos realidades. Ella estaba en el centro de la habitación, de espaldas a él, mirando por el ventanal las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito. Él la miró, a la mujer que había destrozado y salvado su vida en el lapso de unas pocas horas, y le hizo la única pregunta que importaba, una pregunta que no era sobre dónde dormir o qué pasaría a la mañana siguiente, sino sobre el precipicio en el que ambos se encontraban. ¿Y ahora? Su voz resonó en el silencio, cargada de incertidumbre. Sofía no se giró. Se quedó inmóvil por un momento, como si el peso de esa pregunta fuera demasiado para soportar. Incapaz de enfrentar la enormidad de lo que había hecho, de lo que los había obligado a hacer, simplemente extendió la mano hacia el interruptor en la pared. Con un suave clic, apagó la luz, sumiendo la habitación y el futuro inmediato de ambos en una completa y absoluta oscuridad. La oscuridad era un lienzo en blanco, uno en el que Javier podía proyectar todos sus miedos. El clic del interruptor fue más definitivo que cualquier contrato firmado. No era solo la ausencia de luz, era la ausencia de respuestas, un punto final a una conversación que ni siquiera había comenzado. Durmió, si a eso se le podía llamar dormir, en una cama que se sentía como una nube, pero con la rigidez de un hombre que espera una emboscada. El amanecer llegó sin piedad, filtrándose a través de las persianas automatizadas que se abrieron solas, como si la propia casa quisiera expulsar la noche. Cuando salió de la habitación, el olor a café recién hecho lo guió a la cocina. Sofía ya estaba vestida con un impecable traje sastre color marfil, el cabello recogido en un moño perfecto, su armadura de vuelta en su sitio. Sobre la isla de mármol había 2 tazas, un periódico y una tablet. No dijo buenos días, dijo tenemos un problema.
En la pantalla de la tablet, sus rostros estaban en la portada de todos los portales de noticias de espectáculos y finanzas. El Ceniciento de Iztapalapa y la Dama de Hierro, titulaba uno. La jugada maestra de Sofía Garza, amor o estrategia. Las fotos eran de la noche anterior, ella radiante y desafiante en el escenario, él, a su lado, con la mirada de un ciervo atrapado en los faros de un auto. La mentira de una noche se había convertido en la noticia del día. Mi padre y Ricardo no se quedarán de brazos cruzados, continuó Sofía, con la voz tan fría como el mármol bajo sus manos. Van a investigar cada centímetro de tu vida. Van a buscar trapos sucios, deudas, cualquier cosa para demostrar que eres un fraude y humillarme públicamente. Javier sintió un escalofrío. No tenía trapos sucios, solo una vida de pobreza honesta, pero sabía que en manos de gente como ellos, la pobreza misma era el peor de los delitos. El acuerdo ha cambiado, sentenció ella. Esto ya no es por una noche, necesito que esto dure, necesito que sea creíble. Lo que comenzó como un acto de desesperación se estaba solidificando en una sentencia. Para que la mentira funcionara, tenían que construir una verdad. Los días siguientes fueron un curso intensivo en el arte del engaño. Sofía lo convirtió en su proyecto. Le compró ropa que costaba más que su sueldo de un año. Le enseñó qué tenedor usar, cómo sostener una copa de vino, cómo responder a preguntas impertinentes con una sonrisa vacía. Crearon una historia de fondo para su romance. Se habían conocido por casualidad, un encuentro fortuito, un amor a primera vista que habían mantenido en secreto. Cada conversación era un ensayo, cada cena en el penthouse, un examen. Y en esas conversaciones forzadas, las máscaras comenzaron a resbalar. Él descubrió que ella odiaba la comida de mar, pero la pedía en cada cena de negocios porque era lo que se esperaba. Ella descubrió que él sabía los nombres de todas las constelaciones porque se las enseñaba a Mateo en las noches despejadas desde su azotea en Iztapalapa. La presión externa era implacable. Los paparazzi acampaban fuera de la Torre Garza. Cada salida era un evento coreografiado. Una tarde, mientras salían para una cena de caridad, un reportero le gritó a Javier: ¿qué se siente pasar de cambiar focos a estar comprometido con una de las mujeres más ricas de México? Antes de que la seguridad pudiera intervenir, Javier se detuvo. Miró al reportero y con una calma que sorprendió a la propia Sofía respondió: se siente como tener la suerte de haber encontrado a una mujer increíble. Mi trabajo anterior no define quién soy. Su dignidad era un escudo que Sofía no sabía que necesitaba. Esa noche, por primera vez, lo miró no como a un empleado o un cómplice, sino con una pizca de genuina admiración. La relación con Mateo se convirtió en un campo minado y a la vez en un puente. Sofía, incómoda con los niños y con cualquier muestra de afecto no calculado, al principio lo trataba con una distancia formal. Pero Mateo, con la inocencia de sus 7 años, no entendía de barreras. Le hacía dibujos, le contaba de sus amigos de la escuela, le preguntaba por qué trabajaba tanto. Una noche, mientras Javier le leía un cuento a su hijo para dormir en la habitación de huéspedes que ahora era suya, Sofía se detuvo en el umbral, oculta en la penumbra del pasillo. Escuchó la voz suave de Javier, la risa de Mateo. Vio un tipo de amor puro, incondicional, que ella solo había leído en libros. Se sintió como una extraña mirando un mundo cálido y luminoso desde el frío exterior. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te arriesgarías a entrar en ese mundo sabiendo que tu presencia es una mentira que podría destruirlo todo? Si tienes una opinión, déjala en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo esta frágil conexión está a punto de ser puesta a prueba. El verdadero punto de inflexión llegó sin previo aviso, en mitad de la noche. Un sonido agudo y desesperado despertó a Javier de un salto. Era el silbido familiar y aterrador del pecho de Mateo, luchando por aire. Corrió a su lado y lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos por el pánico, sus pequeños hombros subiendo y bajando con un esfuerzo titánico. Era un ataque de asma, pero peor que cualquiera que hubiera tenido antes. El inhalador de rescate no estaba funcionando.
El pánico, frío y paralizante, se apoderó de Javier. Por un instante, su mente se quedó en blanco. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Era Sofía, atraída por el ruido. Vio la escena, y donde Javier solo sentía terror, ella vio un problema que necesitaba una solución. Su frialdad corporativa se transformó en una eficiencia implacable. Mientras Javier intentaba calmar a Mateo, ella ya estaba al teléfono, su voz cortante y llena de una autoridad que movía montañas. Necesito una ambulancia con el mejor equipo pediátrico en la Torre Garza. Ahora, soy Sofía Garza. No era una petición, era una orden. En menos de 10 minutos los paramédicos estaban allí. En el hospital, uno de los más exclusivos de la ciudad, Sofía no se apartó de su lado. Usó sus contactos para asegurarse de que Mateo fuera atendido por el mejor especialista. Mientras esperaban noticias en el pasillo estéril, Javier la miró. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, su traje de seda arrugado. Por primera vez Javier no vio al aseo, a la dama de hierro. Vio a una mujer que parecía haber librado una batalla y, aunque agotada, había salido victoriosa. En ese momento, en el pasillo desinfectado de un hospital a las 3 de la mañana, la dinámica de poder entre ellos se evaporó por completo. Él ya no era el empleado, el hombre contratado para una farsa. Y ella no era la jefa, la mujer inalcanzable. Era la persona que había salvado a su hijo. No con dinero, no con una orden, sino con una acción decisiva y una presencia inquebrantable. Era una protectora. Justo entonces, un médico con cara de cansancio pero con una sonrisa amable salió de la habitación de Mateo. «Familia Morales», dijo, mirando a ambos. «El niño está estable. La crisis ha pasado, lo mantendremos en observación esta noche, pero lo peor ya terminó». El alivio fue una ola que golpeó a Javier con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control. No le importó. Sofía, a su lado, simplemente le puso una mano en el hombro. Un gesto torpe, casi vacilante, como si no estuviera acostumbrada a ofrecer consuelo, pero fue el ancla que Javier necesitaba en ese momento. Cuando él levantó la vista, sus ojos se encontraron, y en ese silencio compartido, en esa vulnerabilidad mutua, el contrato que los unía se reescribió en un lenguaje que no tenía nada que ver con el dinero. La crisis de Mateo cambió el aire entre ellos. La farsa continuó en público, pero en la privacidad del penthouse, una frágil tregua se convirtió en una extraña forma de compañerismo. Sin embargo, sus enemigos no descansaban. Ricardo Montemayor, humillado y furioso, buscaba la oportunidad perfecta para su venganza, y la encontró en la inauguración de una nueva galería de arte en Polanco, otro de esos eventos donde el aire estaba espeso con perfume caro y ambición. Estaban rodeados de la élite de la ciudad cuando Ricardo se acercó, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sofía, querida, y Javier Morales, ¿cierto?» Su tono era deliberadamente condescendiente. «Me contaron que antes de tu ascenso social te dedicabas a algo más manual, plomería, ¿no es así?» «Fascinante. Dime, ¿has revisado las tuberías de este lugar? Con tanta gente importante, no queremos ninguna fuga inesperada». El insulto quedó suspendido en el aire, diseñado para humillar a Javier, para exponerlo como un intruso. Varios invitados cercanos se giraron, curiosos por la respuesta. Sofía se tensó, lista para destrozar a Ricardo con su lengua afilada. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Javier respondió. Su voz era tranquila, desprovista de ira o vergüenza. Miró a Ricardo directamente a los ojos. «Sí, ese era mi trabajo», dijo con una calma que desarmó la malicia del ataque. «Mi especialidad era asegurar que los cimientos y las estructuras internas de los edificios fueran fuertes y confiables para que la gente que vivía y trabajaba en los pisos de arriba pudiera hacerlo con total seguridad. En cierto modo», añadió, girando su mirada hacia Sofía con un leve calor en sus ojos, «supongo que sigo haciendo lo mismo». El contraataque fue tan sutil y tan poderoso que Ricardo se quedó sin palabras.
Había intentado pintarlo como un simple obrero, y Javier se había redefinido a sí mismo como un guardián, un pilar de apoyo. Los murmullos de los curiosos se convirtieron en sonrisas de admiración. Sofía lo miró, y en ese instante, la admiración que sintió por él fue tan real, tan potente, que le robó el aliento. Vio en él una fuerza y una integridad que el dinero de Ricardo jamás podría comprar. Esa noche marcó otro punto de no retorno. La línea entre la actuación y la realidad comenzó a desdibujarse hasta desaparecer. En otra gala obligatoria, semanas después, tuvieron que bailar. La primera vez había sido rígido, un acto coreografiado. Esta vez, mientras la música llenaba el salón, él la tomó de la mano y la guió a la pista de baile. Sus cuerpos se movían juntos con una facilidad inesperada. Por un momento, el ruido del salón se desvaneció. Solo eran ellos dos comunicándose en un lenguaje sin palabras, sus ojos contando una historia mucho más profunda que la mentira que los rodeaba. Las noches en el penthouse se volvieron menos silenciosas. Después de que Mateo se dormía, se sentaban en la inmensa sala, a veces con una copa de vino, a veces con nada más que el resplandor de la ciudad a sus pies. Hablaban. Él le contaba historias de su infancia en Iztapalapa, de cómo aprendió a arreglar cualquier cosa viendo a su abuelo. Ella, con el tiempo, empezó a compartir fragmentos de su propia jaula dorada. La presión constante de su padre, la soledad de estar en la cima, el sueño que alguna vez tuvo de ser arquitecta, un sueño aplastado por el peso del apellido Garza. Sofía también empezó a cambiar su forma de tratar a Mateo. Ya no era una presencia incómoda. Un día, Javier la encontró sentada en el suelo de la habitación de Mateo, ayudándole a construir un complicado modelo de una nave espacial. Reía, una risa genuina y libre que Javier nunca antes había escuchado. Le compró libros sobre astronomía, recordando la conversación sobre las constelaciones. Pequeños gestos, pero que construían un puente invisible sobre el abismo que separaba sus mundos. Se estaban enamorando. Era ilógico, imprudente y peligroso, pero era innegable. La farsa se había convertido en su refugio, un espacio donde podían ser la versión más auténtica de sí mismos, pero no se daban cuenta de que mientras construían su frágil mundo, las fuerzas que habían desatado aquella noche en la gala estaban a punto de derribarlo todo. El padre de Sofía y Ricardo no habían dejado de investigar, y finalmente habían encontrado lo que buscaban, una grieta en la historia, un testigo, una prueba. La verdad estaba a punto de salir a la luz y amenazaba con destruir no solo su mentira, sino también sus vidas. Y la primera onda expansiva de esa destrucción inminente no llegó como un estruendo, sino como un susurro venenoso. Sucedió durante una cena familiar obligatoria en la mansión de sus padres en Las Lomas. Su padre, Arturo Garza, esperó hasta que los platos del postre fueron retirados para lanzar su ataque. Con Ricardo Montemayor sentado a su lado como un buitre expectante, Arturo deslizó una carpeta de piel sobre la mesa de caoba hacia Sofía. Dentro no había informes financieros, sino fotografías. Fotos de Javier en su antiguo uniforme de mantenimiento. Una copia de su contrato de trabajo. Testimonios firmados de antiguos compañeros. La dirección de su humilde departamento en Iztapalapa. «Se acabó el juego, Sofía», dijo Arturo, su voz desprovista de cualquier calidez paternal. Era el tono de un rival de negocios a punto de cerrar un trato hostil. «Sabemos quién es, sabemos lo que es. Un don nadie que contrataste para tu pequeño acto de rebeldía». Ricardo sonrió, una sonrisa de triunfo mezquino. «Fue una buena jugada, debo admitirlo, pero todas las mentiras tienen fecha de caducidad». Sofía sintió que el aire se volvía denso, pesado. Miró las fotos, la prueba irrefutable de su engaño, pero no sintió vergüenza. Sintió una rabia fría y protectora. El ultimátum de su padre fue brutal y directo. Tenía hasta la junta de accionistas, en una semana, para anunciar el fin de su ridículo romance y, en su lugar, anunciar su compromiso con Ricardo. Si lo hacía, Arturo usaría su poder para enterrar la historia, presentándola como un breve capricho. Si se negaba,
Él mismo proyectaría esa carpeta en la pantalla gigante durante la junta, frente a todo el consejo directivo y los inversores. No solo la humillaría, la destruiría, la acusaría de fraude, de poner en riesgo la reputación de la empresa por un capricho personal. Le costaría la presidencia, le costaría todo. Pero ese fue solo el primer golpe. El segundo, el verdaderamente devastador, llegó al día siguiente. Un oficial de juzgado, con un rostro impasible, se presentó en el penthouse y le entregó a Javier un sobre. Dentro, un lenguaje legal, frío y afilado, le arrancó el alma. Era una demanda por la custodia de Mateo. La firmaba Laura, la madre del niño, la mujer que los había abandonado hacía años, sin mirar atrás. Atraída por los titulares y los rumores de la nueva e inexplicable fortuna de Javier, había vuelto. La demanda era una obra maestra de la crueldad. Pintaba a Javier como un padre irresponsable y negligente, un hombre que vivía una mentira elaborada, exponiendo a su hijo a un ambiente de inestabilidad y engaño. Usaba los mismos artículos de revistas que Ricardo y Arturo despreciaban, pero como prueba en su contra. Argumentaba que el repentino cambio en el estilo de vida de Javier era perjudicial para el niño, y que ella, ahora preocupada por el bienestar de su hijo, solicitaba la custodia total. Javier se quedó de pie en medio de la lujosa sala, con el papel temblando en sus manos. Todo el color desapareció de su rostro. Sofía lo encontró así, inmóvil, con una expresión de terror tan profundo que la paralizó a ella también. Él no dijo nada, solo le entregó los papeles. Mientras ella leía, el peso de lo que había hecho la aplastó. Su acto de rebeldía, su plan desesperado para salvarse a sí misma, había puesto en peligro lo único que Javier amaba en el mundo. Su mentira se había convertido en el arma que podría arrebatarle a su hijo. Esa noche, el penthouse, que se había convertido en un extraño santuario para ellos, se sintió de nuevo como una jaula. Javier caminaba de un lado a otro, con la desesperación grabada en cada línea de su cuerpo. «Esto es mi culpa», repetía una y otra vez. «Te metí en esto, metí a Mateo en esto, tenía que haberlo sabido. El dinero así siempre tiene un precio». Sofía lo observaba, con el corazón hecho pedazos. Quería decirle que no era su culpa, que era de ella, pero sabía que las palabras no servían de nada. La realidad era que estaban atrapados juntos en la misma tormenta. ¿Qué harías en una situación así? ¿Confesarías para intentar salvarlo sabiendo que eso te hundiría a ti? ¿O intentarías mantener la mentira, esperando un milagro? Déjame saber tu opinión en los comentarios, porque la decisión que Sofía estaba a punto de tomar cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Fue entonces cuando Sofía se enfrentó a la elección más imposible de su vida. Por un lado estaba su imperio, el Grupo Garza, el legado de su familia, el trabajo de su vida, todo lo que conocía, todo por lo que había sacrificado su felicidad personal. Podía salvarlo. Solo tenía que hacer lo que su padre le pedía: abandonar a Javier a su suerte, dejar que se defendiera solo de la madre de su hijo y casarse con el hombre que despreciaba. Sería volver a su jaula de oro, pero el imperio estaría a salvo. Por otro lado estaba Javier, el hombre que le había enseñado que la dignidad no tenía precio, el padre que luchaba con uñas y dientes por su hijo, el hombre del que, contra toda lógica, contra todo pronóstico, se había enamorado perdidamente. Y estaba Mateo, ese niño que había derribado sus murallas con dibujos de naves espaciales y una sonrisa pura. Sacrificar su imperio significaba perderlo todo, pero abandonar a Javier significaba perderse a sí misma, perder el alma que apenas estaba empezando a redescubrir gracias a él. La noche antes de la junta de accionistas, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Javier había empacado una pequeña maleta para él y para Mateo. Se acercó a ella, con la mirada de un hombre derrotado. «Sofía, me voy», dijo, con la voz rota. «Mañana por la mañana, antes de que todo esto explote, desapareceré. Le diré a la prensa que todo fue un error, que te engañé. Asumiré toda la culpa. Así tú podrás salvar tu empresa, y yo
Yo lucharé por mi hijo lejos de todo esto. Él estaba dispuesto a sacrificarse por ella, a convertirse en el villano de la historia para que ella pudiera seguir siendo la reina. Y en ese momento Sofía supo lo que tenía que hacer. Tomó su rostro entre sus manos. «No te vas a ninguna parte», susurró ella, con una ferocidad que lo sorprendió. «Nos metimos en esto juntos y saldremos de esto juntos, o nos hundiremos juntos». El aire en la sala de juntas de la Torre Garza era gélido, a pesar de que el sol de la mañana golpeaba los ventanales del piso 50. Se podía sentir el peso de miles de millones de pesos y de reputaciones a punto de ser hechas o deshechas. Javier estaba a su lado, vestido con un traje que, aunque caro, no podía ocultar la tensión en sus hombros. No era su mundo, pero estaba allí por ella, por ellos. Arturo Garza subió al estrado con la confianza de un emperador. Su mirada barrió la sala, deteniéndose un instante en su hija con una mezcla de desprecio y triunfo. Ricardo Montemayor estaba en primera fila, con una sonrisa que ya saboreaba la victoria. El discurso de Arturo comenzó con las cifras habituales, los logros del trimestre, las proyecciones futuras. Pero todos en la sala sabían que eso era solo el preludio. Y hablando de futuro, dijo Arturo, su voz adquiriendo un tono grave y teatral, un futuro sólido se basa en la verdad, en la integridad, cualidades que, lamentablemente, a veces se pierden en actos de impulsividad juvenil. La indirecta fue una daga lanzada directamente a Sofía. Tenemos información crucial que afecta directamente el liderazgo de esta compañía y que debemos compartir con ustedes. Un técnico se acercó a la computadora. En la pantalla gigante detrás de Arturo apareció el logo del Grupo Garza. Era el momento. Iba a proyectar las fotos, el contrato, toda la sucia verdad. Javier le apretó la mano a Sofía bajo la mesa, pero antes de que el técnico pudiera dar el siguiente clic, Sofía se puso de pie. «No será necesario», dijo, su voz resonando con una calma que silenció la sala. Caminó hacia el estrado con la espalda recta y la cabeza en alto. No miró a su padre. Se dirigió directamente al podio y Arturo, sorprendido, retrocedió un paso. Ella se paró frente al micrófono, sus ojos recorriendo los rostros de los accionistas, de los miembros del consejo, de las personas cuyo veredicto podía destruirla. «Mi padre tiene razón», comenzó, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «El futuro debe basarse en la verdad, y por eso quiero contarles yo misma la verdad completa». Tomó una profunda bocanada de aire. «El hombre que conocen como mi prometido, Javier Morales, no es un millonario secreto ni el heredero de una fortuna olvidada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Javier es el hombre que, hasta hace unos meses, se encargaba del mantenimiento de este edificio. Es el hombre que arreglaba las tuberías de mi oficina». El silencio en la sala fue total, absoluto. La humillación que su padre y Ricardo habían planeado se materializó, pero venía de sus propios labios, despojándola de su poder para herir. Lo que comenzó como un compromiso fue una mentira, continuó, su voz firme, sin un atisbo de temblor. Fue un acto desesperado de mi parte para escapar de una alianza de negocios que mi padre quería imponerme, una alianza que habría vendido una parte del alma de esta compañía y la mía propia. Contraté al señor Morales para que me ayudara a salir de una trampa. Miró a Javier, que la observaba con una mezcla de asombro y un amor tan profundo que la sostuvo en ese momento. Pero aquí es donde mi padre y el señor Montemayor se equivocan. Creen que esa es la verdad que me destruirá, pero se perdieron la verdad más importante. Se giró de nuevo hacia la audiencia. Sí, Javier Morales arreglaba tuberías, pero también es el hombre más honorable, valiente y decente que he conocido en mi vida. Es un padre que sacrificaría absolutamente todo por su hijo. Me enseñó que la integridad no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por las acciones que tomas cuando nadie te está viendo. Me recordó que hay un mundo fuera de estas paredes de cristal, un mundo donde el valor de una persona no está en su apellido, sino en su corazón. Su voz se llenó de una pasión que nadie en esa sala le había escuchado jamás.
Expongo hoy las manipulaciones de mi padre, cuya ambición lo ha llevado a tratar a su propia hija como una pieza en su tablero de ajedrez. Y expongo la codicia del señor Montemayor, que estaba dispuesto a casarse con una mujer que lo desprecia solo para fusionar dos imperios. Finalmente, miró directamente a su padre. Prefiero perder esta compañía, cada centavo, cada edificio, a perder el alma que apenas estaba empezando a recuperar. Prefiero perder mi puesto, a perder al hombre que me enseñó lo que realmente significa ser fuerte. Se hizo a un lado del podio. El silencio que siguió fue diferente. No era de conmoción, era de reflexión. Entonces una mujer mayor, una de las accionistas más antiguas y respetadas, se puso de pie. «Señorita Garza», dijo con voz clara, «lo que acaba de hacer no fue un acto de debilidad. Fue el acto de liderazgo más valiente que he visto en esta sala en 30 años. Fue como si una represa se rompiera». Otros miembros del consejo asintieron. La facción que siempre había resentido el estilo tiránico de Arturo encontró su voz. La humillación planeada se había convertido en un referéndum sobre el carácter que Arturo Garza había perdido. Con la batalla corporativa ganada, vino la personal. Con todo el poder del equipo legal de Grupo Garza a su disposición, la demanda por la custodia de Mateo fue desmantelada pieza por pieza. Demostraron el abandono de años por parte de la madre, sus motivos puramente económicos, y presentaron un retrato de Javier como un pilar de estabilidad y amor incondicional en la vida de su hijo. Javier ganó la custodia total y definitiva. La pesadilla había terminado, pero la historia no termina en una sala de juntas ni en un tribunal. Termina meses después en un parque público en Coyoacán, un domingo por la tarde. El sol se filtraba a través de los árboles. Sofía, vestida con unos simples jeans y una camiseta, reía a carcajadas mientras empujaba a Mateo en un columpio cada vez más alto. Su risa era libre, genuina, desprovista del peso de un imperio. Javier los miraba desde una banca cercana con una sonrisa tranquila. En sus ojos ya no había miedo ni la incertidumbre de un hombre atrapado entre dos mundos. Solo había amor. Habían construido una nueva realidad, una que no se basaba en el dinero o el estatus, sino en el respeto mutuo, en las risas compartidas y en la simple alegría de estar juntos. Él le había dado un hogar a su corazón solitario, un refugio contra la frialdad de su mundo. Y ella les había dado a él y a su hijo la seguridad para soñar con un futuro sin límites, un futuro donde el asma de Mateo era solo una condición manejable y no una sentencia financiera. Juntos, en medio de la normalidad de una tarde de domingo, rodeados por el sonido de otros niños jugando y el olor a esquites, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier imperio. Habían encontrado una familia. A veces, las decisiones más locas y desesperadas nos llevan a los lugares a los que siempre debimos llegar. ¿Crees que una mentira puede ser el comienzo de la verdad más grande de tu vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias donde el corazón lo arriesga todo, suscríbete al canal para no perderte las que vienen.